Muy buenas mañanas, tardes, noches, dependiendo todo desde dónde os conectéis. Me encanta volver a estar aquí. Estoy contentísimo porque hoy es San Jueves, el día en que nos convocamos todos juntos, nos acercamos al ágora de la pretensión de conocimiento. Es el día cuando la comunidad jesuana se vuelca en la preparación, en la profundización, tanto vosotros como yo. Y dedicamos un buen tiempo en cantidad y en calidad, esperemos, a encontrarnos de nuevo con Dios, con nuestro Padre del Cielo. Y juntos nos propondremos reflexionar y aprender de Él. ¿Qué significa la forma de ser y de pensar de Dios hacia nosotros? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace percibir que estamos delante del ser que nos creó? Yo creo que cuando invocamos a Dios, Él está presente. Y cuando no lo invocamos, también. Que para eso Él es omnipresente. Acercarse más a Dios, a mi entender, es o significa aceptar que nuestras vidas cambien para mejor. Creo que el anhelo de una jesuana y de un jesuano es acercarse a Dios para cambiar a mejor, aunque solo sea un poquito cada día, porque la presencia de Dios nos transforma. Y aquí estamos, dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro espíritu a su luz, a nueva luz. Ya sabéis que aparte de aquí, en Facebook, podéis encontrarme casi a diario en Instagram, en TikTok, en Twitter, ahora X, que parece esto un vídeo porno, y en YouTube. Y en todos ellos como el Jesuano Gruñón. Así que si me buscáis por ese nombre, el Jesuano Gruñón, me encontraréis. Y os pido por favor que me pongáis en la caja de comentarios si estáis recibiendo los anuncios que yo hago cada semana, normalmente para el de hoy los envío el miércoles, y tampoco sé a ciencia cierta si los envía Facebook o los envía la plataforma que yo uso para transmitir estos vídeos, que es StreamYard. Entonces, me gustaría mucho porque no sé, esta duda la tenía yo incluso al principio de empezar estos vídeos con vosotros, pero me da la impresión de que o no los recibís o los recibís algunos y otros no, o viceversa. Así que os pido por favor, si podéis en un brevísimo comentario, me basta un sí o un no, ¿vale? Debe ser, claro, yo al enviarlo no recibo ese anuncio, yo no lo veo. Entonces, vosotros espero que sí, y espero que podáis confirmármelo en la caja de nuestros comentarios. ¿De acuerdo? Recordad también que si os gusta, os bendice, os acerca más a Dios este vídeo, que le deis un me gusta en Facebook, que podáis comentar y también ¿qué era lo otro? Ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Si es que doy pena. Cada vez me acuerdo peor y menos de las cosas. Era dejar comentarios. Bueno, ya sabéis. La verdad es que, en fin, bien, ¿qué os voy a decir si me conocéis ya bastante bien? Hoy
vamos a profundizar en un suceso protagonizado por dos personajes importantísimos dentro del judaísmo y del jesuanismo del primer siglo. Estos dos referentes fueron, por un lado, Saulo de Tarso, sin duda uno de los grandes exponentes, de los grandes referentes que cada uno a su manera supo acercar a muchos creyentes judíos, Pedro habitualmente, y Pablo a gentiles y también a judíos que estaban en la diáspora y por lo tanto no vivían en Israel y no estaban en el círculo duro, podríamos decir así, del jesuanismo del primer siglo, que era al principio Jerusalén y después extendiéndose a todo Israel. Pablo, uno de los exponentes del mesianismo de Jesús de Nazaret en las tierras de los gentiles, entre los judíos de la diáspora, y Simón Pedro, uno de los discípulos más destacados de entre los 12, y así lo dejan bastante claro los evangelios. Así que sí, creo que va a ser una charla llamativa, una charla chula, y espero que todos podamos sacar provecho de lo que voy a intentar compartir con vosotros. Para esta exposición voy a traer a colación uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Ya os hablé de él hace unas semanas a propósito de las interpolaciones del Textus Receptus. ¿Os acordáis que ya di algunas pinceladas de este manuscrito? Pero hoy vamos a interesarnos un poco más en profundidad porque me servirá para explicaros que este choque de trenes que se produjo en el primer siglo de nuestra era, en el primerísimo jesuanismo, ese choque de trenes, como aparecía en el cartel que compartí ayer en mi muro de Facebook, un choque de trenes entre dos pesos pesados. Y habitualmente cuando dos pesos pesados chocan, cuando dos trenes chocan, suele haber muchos problemas. Por esto estuvieron a punto de producir un problema grave en el primer jesuanismo, en el jesuanismo del siglo I de nuestra era. ¿Por qué? Porque uno y otro se dejaron, en cierto sentido, llevar por su ego. Y creo, siendo fan de Pablo de Tarso, creo que en esta ocasión el que menos ego puso encima de la mesa con peso fue Pedro. Y luego os explicaré por qué. Bien, si alguno no estuvo en mi exposición sobre las interpolaciones en el Textus Receptus y no sabe nada del papiro que os voy a traer a colación, no ocurre nada, porque voy a dar los detalles mínimos, pero los detalles pertinentes para que podáis seguir del carro que empezamos con la conferencia de la interpolación. Así que doy brevemente unos cuantos detalles del papiro 46. ¿Os acordáis que hablé en esa conferencia, en esa reflexión del papiro 46, que ya os dije que era el más antiguo que se había recuperado y que por lo tanto estaba muy cerca de los tiempos en los que los evangelistas y las personas que escribieron cartas a las distintas congregaciones, comunidades
judías primero y gentiles después de aquella época, que estaban muy cerca de las construcciones de los evangelios y de las epístolas primigenias, las primeras, las originales. Y por tanto, todos los especialistas, cuando tienen para poder comparar, porque ahora os explicaré, no todos, bueno, en principio, os comento, el papiro 46, también conocido como el papiro Chester Beatty, es, como os decía, uno de los manuscritos más antiguos e importantes, si no el más antiguo del Nuevo Testamento en griego. Se trata de un códice, es decir, de un libro encuadernado hecho de papiro, y por eso se llama papiro y códice. Códice por ser un libro encuadernado y papiro por el material en el que se escribió. Y contiene la mayoría de las epístolas de Pablo. Y esto es muy interesante, porque este choque de trenes que se produce entre Pablo y Pedro se narra en una epístola del apóstol Pablo, en concreto la epístola a los Gálatas, porque el suceso se produce en Galacia, que es una parte de la diáspora a unos 250-300 kilómetros de Israel, no siendo ya evidentemente Israel. El códice original probablemente contenía todas las epístolas paulinas, aunque el manuscrito se conserva incompleto. Es decir, hay porciones de todas las epístolas o de casi todas, pero porciones. Entonces, cuando los especialistas, y a esto iba, cuando los especialistas están estudiando un texto que está en el papiro 46, entonces se fijan mucho más en el papiro 46 que en el sinaítico o en el siríaco. ¿Por qué? Porque es un papiro mucho más cercano a los originales de verdad que con su puño y letra escribió Pablo que los demás, mucho más cerca de los años en los que escribió Pablo. Y habitualmente la academia en teología da mucha más veracidad a un manuscrito que está más cerca que otro de los tiempos de los originales que a los otros. ¿De acuerdo? Bien, fijaos, incluye el papiro 46 partes de las cartas a los romanos, a los hebreos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y primera de Tesalonicenses. Como os decía, y seguramente lo repetiré en esta parte de la reflexión hasta la extenuación, recordad, el más antiguo probablemente data del 175 aproximadamente después de la muerte de Jesús. Y eso significa que está como a unos 70, 60 años de los textos escritos originalmente por Pablo. Y por lo tanto su antigüedad lo convierte en una fuente inigualable de estudio para los academicistas o los estudiosos o los especialistas del Nuevo Testamento. Al ser un códice, esto nos da otra pista interesantísima, y es que demuestra que este formato, el de la encuadernación de libros, la encuadernación, era ya algo que se utilizaba prácticamente en tiempos de Pablo,
un poquito más tarde, porque durante algún tiempo se negó que esto fuera verdad, que existieran códices muy cercanos al original, al estar encuadernados, porque creían que los códices eran un formato mucho más moderno. Y no, no, este papiro 46 es un códice, estaba encuadernado. Así que por eso añade, suma interés al descubrimiento de este manuscrito, de este códice, perdón. ¿Dónde se encontró el papiro 46? Fue descubierto en Egipto, en la región de Fayún. Actualmente, sus hojas se dividen entre dos colecciones. La biblioteca Chester Beatty, en Dublín, en Irlanda, y la colección de papiros de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. En resumen, resumiendo, el papiro 46 es un testigo crucial de la transmisión textual de las cartas de Pablo y ha ayudado enormemente a los eruditos a entender cómo se copiaban, cómo se difundían estos escritos en los primeros siglos del jesuanismo. Y es que el escenario de este encuentro entre Saulo de Tarso y Simón Pedro es significativamente diferente en el papiro 46 respecto a cómo se presenta en los textos mayoritarios. Y esto, amigas y amigos, va a darnos una perspectiva bastante diferente del encontronazo, del choque de trenes entre Pablo y Pedro. Hablamos entonces de crear brevemente el contexto de lo que vamos a analizar, para que podamos comprenderlo adecuadamente. El contexto es el siguiente. Saulo y Pablo, perdón, lo he dicho mal. Saulo o Pablo viaja junto a Bernabé a diferentes comunidades israelitas de la diáspora. Es decir, de judíos que están fuera de su país Israel y que están viviendo incluso desde generaciones, algunos desde el exilio de Babilonia y otros desde el exilio de Asiria. Y esto que os estoy contando, es decir, ese viaje que hace Pablo, Saulo, junto a Bernabé y también con Tito a Galacia, está narrado en Hechos de los Apóstoles, o en Hechos de los Emisarios, como se diría traducido del griego y también del hebreo. Pues bien, os decía que estamos introduciendo este contexto, el contexto que es necesario para entender lo que vamos a analizar, que es Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. La comunidad de Galacia surgió debido a que Saulo de Tarso y Bernabé tomaron la iniciativa de visitar diferentes centros israelitas en la diáspora, es decir, fuera de la tierra de Israel. Recordad que en el primer siglo, aproximadamente la mitad de los judíos vivían en la tierra de Israel, pero la otra mitad no. Estaban exiliados en la diáspora. Por tanto, había una gran cantidad de judíos repartidos por todo el mundo grecorromano, muchos de los cuales se habían asimilado al helenismo. Es decir, habían tomado costumbres
de los helenos. Helenos hoy nos parece que significa griegos, pero luego os contaré, que seguramente quizá incluso lo sepáis, que no tiene que ver la palabra griego con la palabra heleno. Bueno, sí que tienen que ver, pero no son sinónimos. Esto lo veremos luego. Así que las sinagogas de la diáspora, los centros comunitarios judíos, se componían de dos tipos de personas. Por un lado, judíos que se habían asimilado al helenismo y por otro, judíos también de la diáspora, pero más conservadores de las tradiciones de Israel, de las tradiciones que se sostenían en Israel, mientras que en la diáspora muchos judíos habían perdido esas costumbres, judíos más conservadores de las tradiciones del pueblo judío primigenio también vivían allí. Y por lo tanto, estos dos tipos de judíos podían congregarse en una misma sinagoga, y eso podía hacer que hubiese fricciones o discusiones entre ellos. Así que fueron formando comunidades mesiánicas, tanto Pablo como Bernabé, muchas veces juntos, es decir, comunidades mesiánicas serían aquellas comunidades judías que reconocían en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios. Es importante entender que quienes componían estas comunidades no eran, por ahora, gentiles convertidos desde cero, es decir, gentiles paganos. No, porque esta gente era muy inteligente. Pablo, Bernabé, Pedro, Tito, sabían muy bien qué habían de hacer, porque evidentemente cuando alguien tenía, aunque fuera en la diáspora, un sustrato judío y aunque se hubiera helenizado, los conceptos básicos del judaísmo los tenía a flor de piel. Por ejemplo, el mesianismo, la esperanza y la espera de un Mesías enviado por Dios. A un gentil que provenía del paganismo había que enseñarle esto desde cero. A un judío, aunque se hubiera helenizado, no hacía falta. Eran judíos que ya pertenecían a las sinagogas de la diáspora y que tras escuchar a Saulo, a Pablo, decidían seguir su enseñanza, su mensaje, su visión del reino y sobre todo decidían seguir la aceptación de Jesús de Nazaret como el ungido de Dios. Entre estas comunidades de la diáspora se estructuró la comunidad de Galatia. Os decía antes, geográficamente esta región se corresponde hoy con lo que llamaríamos Turquía, concretamente en la zona del sur. Y estas comunidades, las comunidades de Galacia, se mencionan en el libro de Hechos, capítulos 13 y 14. Hablamos, por ejemplo, de Pisidia, Iconio, estas son ciudades de la región de Galacia, Listra, Derbe, por ejemplo. Todas estas comunidades, todas estas ciudades conformaban la región donde surgieron las comunidades de Galacia. Bien, estoy poniendo en contexto aún. Como os decía, es importante reafirmar esto y que quede muy claro. Las comunidades de los primeros discípulos de Jesús en la diáspora, las que fueron fundadas por Saulo de Tarso, por Bernabé y por otras personas que ya estaban predicando, por ejemplo, os he hablado de esto en Roma,
que Jesús de Nazaret era el Mesías porque habían presenciado la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés judío, como por ejemplo Priscila y Aquila, de los que ya os hablé en mi reflexión sobre el primado de Pedro. Bien, no solamente apóstoles y discípulos de apóstoles predicaron en la diáspora, otras personas también lo hicieron, pero provenían desde el principio del mundo judío con dos perfiles, como os he dicho antes, uno más conservador de las tradiciones de Israel y otros menos conservadores que se habían helenizado, es decir, habían adoptado algunas costumbres del pueblo donde vivían exiliados. Tengamos muy presente también lo que os decía antes, que he atisbado brevísimamente, pero que ahora, en lo que ahora voy a concretar. El término helenos o helenismo, traducido normalmente como griegos, y en vuestras Biblias lo encontraréis así, no debe entenderse anacrónicamente como si fueran de un país, si fueran ciudadanos de un país llamado Grecia, porque Grecia en el siglo I no existía como tal país. Así que no podían referirse a eso. Me refiero como país. El imperio griego sí que había existido desde antes, evidentemente, pero Grecia como país no. Por lo tanto, el término helenos tiene que ver más bien con un contexto cultural. Se refiere a personas que viven conforme al helenismo, es decir, teniendo en cuenta la cultura del pueblo heleno. No era una religión el helenismo. Ellos seguían siendo judíos y enteramente y completamente judíos, pero habían asimilado una forma de encarar la vida. Había cosas, por ejemplo, que ellos, los judíos de la diáspora, había gente que podía pagarse un viaje a Israel, a Jerusalén, para celebrar la Pascua, pero había otros que no. Y la Pascua es obligatorio celebrarla en Jerusalén. Bueno, pues esos judíos helenizados se sentían eximidos de la obligación de celebrar la Pascua en Jerusalén, porque no podían viajar. Y entendían que eso no estaba mal. Bien, tampoco el helenismo era una etnia, era, repito, una forma de asimilación cultural. Por de pronto, la primera asimilación que tuvieron que hacer tanto los judíos considerados helenizados como los judíos conservadores de las tradiciones de Israel, los dos fueron asimilados, los dos grupos, por un idioma, el griego. Así que de eso no podían salvarse, porque sin ese idioma no podían comunicarse con la población en general. Sabéis que los judíos han sido siempre comerciantes y ellos para comerciar tenían que hablar, pero hablar en el idioma, en el lenguaje, en la lengua que utilizaban los indígenas de esa tierra, que eran los pertenecientes al imperio otrora, al imperio griego. Por otra parte, están los que el texto en griego llama Judaioi, que se traduce también erróneamente como judíos.
y Judaioi no significa judíos. Estamos hablando de hace 2000 años. Y así como helenos era un término de contexto cultural, también en las epístolas, Judaios significa lo que, a ver, los judíos que siguen las tradiciones primigenias del pueblo judío, que guardan todas sus fiestas. Se refiere a personas que han conservado absolutamente las costumbres y las tradiciones de los judíos en Israel. Así que, así como los helenoi conservan y practican las costumbres helenas, los judaioi celebran y practican las costumbres más conservadoras, centradas en torno al Templo de Jerusalén y todo lo que se hace en el Templo de Jerusalén, y también los requisitos de pureza ritual necesarios para participar en el culto. En ese sentido, Saulo de Tarso, Pablo, escribe en esta epístola a los Gálatas, a las comunidades de la región de Galacia, que ya no hay ni judío ni griego. Eso que leemos en español no es del todo correcto, porque Pablo a los Gálatas, está escribiendo a las comunidades judías. Atención. Luego, Pablo no tenía la necesidad de decir ya no hay judío, es decir, alguien que practica la religión judía, y griego, alguien que es heleno. Los dos son judíos. Ya no hay judío ni griego. Significa para Pablo, ya no existe, ya no hay la diferencia entre judío tradicionalista y judío helenizado. Eso es lo que quiere decir la frase de Pablo de ya no hay judío ni griego. En ese contexto histórico ya no hay diferencia entre judaioi, es decir, los conservadores de las costumbres que se practican en Israel, en Judea, y los helenoi, es decir, los judíos que habían asimilado las costumbres de los helenos. Quizá hoy podríamos hacer una analogía entre los sectores más conservadores del pueblo de Israel y los más asimilados por el helenicismo, por ejemplo, al mundo regional aquí en España. Hay, bueno, igual me meto en un barro, espero que no, pero hay españoles y después hay españoles que son, además, navarros y españoles que se han ido a Coruña, a Galicia. Mira cómo se parece el nombre Galicia a Galacia, ¿verdad? Bueno, pues esta persona que vivía, por ejemplo, en Andalucía, cuando ha marchado a Galicia, muy probablemente irá asimilando, y si no esa persona, sus hijos, y si no sus nietos, las costumbres que hay en Galicia, e incluso intentarán aprender gallego para poder asimilarse mejor. Entonces, eso no significa
que sigan, o sea, que dejen de ser españoles. No, lo son, lo son de Andalucía, pero al marcharse a otro sitio han preferido, para integrarse mejor, asimilarse a las costumbres de ese sitio. ¿Vale? Bien, por supuesto, étnicamente ambos provienen del mismo pueblo. En el caso que yo he planteado como analogía, España, españoles. Esos serían los, permitidme entre millones de comillas, los yuaidoi. Y los que se marchan y se asimilan a las costumbres, en mi analogía de Galicia, serían los helenoi. Bien, yo creo que esto ha quedado más o menos claro. Todo este mensaje que comienza en las sinagogas y después se va extendiendo por el resto de las etnias y de los territorios, aunque eso ocurrirá, sigue siendo sinagogal. Es decir, cuando Pablo, Bernabé, Tito, quien sea, Pedro, van a una tierra desconocida que es pagana, gentil, lo primero que hacen es ir a las sinagogas o al sitio en el que se reúnen los judíos de la diáspora y se encontrarán siempre judíos que siguen las tradiciones de el Israel y judíos que siguen las costumbres del sitio al que van. Ya después, cuando hayan acabado con el barrido de las sinagogas judías en esa zona, normalmente los apóstoles se marchan y son los recién conversos al mesianismo de Jesús de Nazaret quienes a su vez harán discípulos entre sus amigos, entre los acostumbrados a sus vecinos. Aprovecharán sus relaciones para comunicarles el evangelio del mesianismo de Jesús de Nazaret. En su mayoría, hablamos aproximadamente del 90% de quienes asistían y tenían interés en escuchar hablar de un Mesías, de un rey de Israel que murió y cuya vida y consecuente muerte había traído la salvación al mundo, eran personas de origen israelita, porque tenían su contexto, porque habían mamado al menos los pilares fundamentales de la religión judía, de la religión que se practicaba en la tierra de sus padres, de sus ancestros. Gente judía en la diáspora. Marco de nuevo la diferencia. Por un lado, judíos conservadores de las tradiciones de Israel y por otro lado, judíos que se han asimilado a las costumbres que se practican en el sitio en el que están, en este caso, en Galacia. Y todo este mensaje, un Mesías, una vida, una muerte puesta al servicio de su Dios, un reinado venido de los cielos, solo resultaba significativo al principio para una comunidad judía. No así para, por ejemplo, las personas no israelitas en Macedonia, o en Derbe, o en Listra, o en Iconio, donde incluso el término Christos o Christos, ungido, ya lo sabéis, no tenía ningún sentido especial. ¿Cómo una persona de Macedonia que no ha conocido de nada el judaísmo va a entender
esos conceptos. Los entenderá después cuando la gente que se queda en el sitio y que han aceptado a Jesús como el Mesías vayan a predicar a sus convecinos y les enseñen y tengan tiempo para mostrarles las verdades del Evangelio eterno. Los apóstoles marchaban a otros sitios rápidamente porque su función era abrir fuegos. Después, los que se quedaban allí ya esparcían los fueguitos, ¿eh? Los apóstoles era el fuego rotundo para que ardiese una hoguera entre los judíos, tanto conservadores como helenizados. Y después ellos pasaban la llama a aquellos que eran sus convecinos. Esto es vital, de verdad. Es muy importante para comprender el choque de trenes entre Pablo y Pedro. Si no consigo dejar esto claro, no sabré explicaros qué es lo que ocurrió de verdad. Bien, nos encontramos pues entre judíos conservadores y judíos helenizados. ¿Os acordáis de que cuando expuse esta conferencia, esta reflexión sobre el primado de Pedro, ya os comenté, como os he dicho antes, que desde los primeros tiempos ya existían confrontaciones entre estos dos grupos de israelitas, los helenizados asimilados a las tradiciones y a las costumbres helenas y las tradiciones judías conservadas por los conservadores? Bien, en Hechos capítulo 6 se relata un conflicto que surge entre viudas pertenecientes a la comunidad de Jerusalén, de Jesús, perdón, seguidores de Jesús en Jerusalén. Estas viudas eran viudas helenizadas, helenistas, es decir, judías asimiladas al helenismo, y surge un roce con los más conservadores de las costumbres tradicionales. Ambos grupos seguían a Jesús, pero dentro de la propia comunidad hubo un conflicto. Por eso, los emisarios, los apóstoles principales de Jesús, decidieron establecer diáconos que pudieran comprender la idiosincrasia de los judíos helenizados. Y así eligieron a 7 colaboradores. Curiosamente, los nombres de estos 7 colaboradores son griegos y aparecen en capítulo 6. Los nombres de los 7 primeros diáconos son nombres griegos y en griego después judaizado y en nuestro caso castellanizado. Esos nombres reflejan el grado de educación y el entorno cultural de quienes lo llevaban. Ser llamado helenista no era un insulto. Bueno, quizá desde el punto de vista de los judíos en la diáspora tradicionalistas, es decir, conservadores de las tradiciones judías, quizá podía serlo un poquito. Implicaba algo negativo, no un insulto, pero sí algo negativo, algo peyorativo, porque implicaba haber adoptado unas costumbres que no eran propias de un judío que viviese en Israel. Y eso les sentaba mal. Aunque, a decir verdad, incluso la cultura judía del primer siglo ya estaba en general, voy a decir, contaminada, pero no sería la expresión, bastante influida por el entorno. Israel me refiero, ¿eh? En Israel ya van entrando poco a poco, a medida que va extendiéndose la porción en Israel,
¿eh? Conforme se va extendiendo y conforme Roma va influyendo en los propios judíos de Israel, porque así ocurre, y Roma proviene de Grecia, por eso se llama a esta cultura grecorromana. Israel, la tierra de Israel, los que viven en la propia tierra de Israel irán viéndose influidos por algunas costumbres que antes no tenían. Pero había cosas que no habían cambiado en absoluto. Por ejemplo, recordemos que la celebración de la Pascua, según la ley de Pesaj, no podía celebrarse ni ingerirse el cordero pascual si el israelita no estaba circuncidado. Es decir, imaginemos un judío, es decir, un israelita que vive en la diáspora, que va a Israel, a la tierra de Israel, porque es una persona que se siente judío y 100 veces judío, y va a Israel en el tiempo de la Pascua, pero no ha sido circuncidado por sus padres, no puede legalmente celebrar la Pascua, porque no es de la circuncisión. Condición sine qua non para poder celebrar la Pascua es estar circuncidado. Este detalle no es menor. Fijaos, porque marca una línea clara entre quienes eran considerados miembros plenos del pueblo del pacto y quienes no lo eran. Y con esta perspectiva, ahora sí, creado ya completamente el contexto, vamos a leer con esta mentalidad de nuevo Gálatas capítulo 2, versículo 12. Voy a leerlo en el texto de la Reina Valera, ¿de acuerdo? Antes de venir algunos de parte de Santiago, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Fijaos, para empezar, qué mal está traducido este texto, porque ya nos está orientando a una resolución del conflicto que se va a producir entre estos dos pueblos, entre estas dos formas de entender el judaísmo. Porque para nosotros, para los de habla hispana, gentiles significa paganos. Bueno, pero ¿cómo que antes de venir algunos, vuelvo a leer el texto, de parte de Santiago, Pedro comía con los paganos? ¿A santo de qué? Con los gentiles. No. Y es que esta expresión en griego es elenoi. Y por lo tanto hemos aprendido que no es que sean gentiles, son judíos, pero judíos asimilados a las costumbres helenas. Bien, ese Santiago mencionado en este texto no es otro que el hermano de Jesús. Es uno de los líderes de la comunidad, de la primera comunidad jesuana de discípulos de Jesús como Mesías traído por Dios para salvación de todos.
Y entonces el texto dice que Pedro comía con los gentiles, es decir, con los helenizados, que en este contexto debemos entender así: israelitas, judíos, helenizados, asimilados, no circuncidados, o al menos no observantes plenamente de las tradiciones y de las costumbres de los conservadores judíos. ¿Me he explicado bien? Espero que sí. Pero, y ahora viene lo bueno, pero cuando llegaron, dice el texto, algunos enviados por Santiago, Pedro cambió su conducta. El texto griego dice que se retraía y se apartaba. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues la mayoría de las traducciones cristianas, en español también, vierten que lo hacía por miedo a los de la circuncisión. Pero esto planteaba un problema lógico que debe abordarse con una mínima precisión. Porque, a ver, Pedro no era un discípulo cualquiera de Jesús. Era, y nos lo plantean así los evangelios, era una de las figuras de mayor autoridad en el primer jesuanismo. Pedro es considerado por Pablo en el marco del primer concilio jesuano, el concilio de Jerusalén. Pablo considera a Pedro uno de los tres pilares fundamentales del judío mesiánico creyente en que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Uno de los tres pilares fundamentales. ¿Qué sentido entonces tiene afirmar que tenía miedo a los circuncidados, a los de la circuncisión? Lo que ocurre es que el término empleado en griego detrás de miedo, phobos, de ahí la palabra fobia en castellano, por ejemplo, ha de traducirse por este contexto, y algunas veces en las versiones de los 70, es decir, la versión en griego de todo el antiguo o mal llamado Antiguo Testamento, los textos del primer pacto, cuando uno lee temor a Dios, en realidad lo que está expresando es reverencia a Dios, respeto a Dios. Y se ha escogido para las traducciones el sentido menos extensible a este contexto que se podía, que es miedo. Es decir, Pedro se retraía de estar con los paganos por miedo a aquellos de la circuncisión. Y este versículo, traducido así, no tiene ni un poco de sentido. Cero. O sea, cero tendiendo a nada. Precisamente por la palabra gentiles, que nos da la impresión de que Pedro estaba con los paganos, y por la palabra miedo, que nos da la impresión de que Pedro se acobardó por culpa de los de la circuncisión. Traducir phobos, que es la palabra griega en cuestión, como os he dicho, como miedo, evidentemente sugiere cobardía, doblez, hipocresía, cosa que hemos dicho muchos durante mucho tiempo, y es que Pedro era un hipócrita porque cuando no estaban los de la circuncisión, comía
con los asimilados, los helenizados, pero cuando venían los circuncidados, se apartaba de los no circuncidados. Bien, pues falso de toda falsedad. No es por cobardía, ni por doblez, ni por hipocresía, ni por falta de valentía moral, sino por respeto, por reverencia. Mirad cómo cambia esto. Y luego lo vamos a ver mucho más concretamente, pero fijaos cómo cambia. Pedro deja de comer con los judíos helenizados por miedo al que estos primeros no están circuncidados, la mayoría, por miedo a los que sí lo están. Comparad esto con que el texto diga: Pedro se retraía de comer con los judíos helenizados por respeto a los circuncidados. Así que de cobardía nada. Simplemente él no quiere faltar al respeto a los judíos que sí están circuncidados, porque soy judaioi, porque yo también soy un judío conservador de las tradiciones de Israel, yo, Pedro, y por lo tanto debo un respeto a los que también están circuncidados. Vamos a ver un pasaje o un ejemplo paralelo. En Efesios 5:3, perdón, Efesios 5:33. Estoy levantando mucho la voz y ya sabéis que eso es una idiotez en mí. Menos mal que tengo aquí un vasito de agua con unas gotas de limón para ver si se me aclara bien la voz. Por ejemplo, Efesios 5:33. Cuando Pablo dice que la mujer respete a su marido, prestad atención, se utiliza en el griego exactamente el mismo término que es phobos, el término empleado en Gálatas 2. Pero en Efesios 5:33, por arte de Birli Birloque, perdonadme, esa palabra que tú en ese texto de Gálatas has traducido como respeto, que la mujer respete al marido, aquí sería como decir que la mujer le tenga miedo al marido. Pero ¿cómo va a aconsejar eso Pablo, por favor? ¿Será que ame al marido o que respete al marido? No podemos hacer presentismo en esto, ¿eh? No me hagáis trampas. En aquel tiempo, la sociedad, hoy la llamaríamos hipermachista, pero en aquella época no. En aquella época era un deber. Lo siento mucho, era así. Y los pasados no podemos cambiarlos. Podemos cambiar nuestro futuro con nuestras decisiones, pero ya no el pasado. La cultura en todo el mundo era así, porque era un mundo, el de hace 2000 años, o 3000 años, o 4000, regido por la fuerza. El poder y la fuerza, el músculo, se imponía frente a la debilidad. Así que no juzguemos lo que no deberíamos juzgar. Eso se llama presentismo y no me parece correcto, porque aquella gente no tenía culpa de vivir
en un mundo así. Había nacido, había sido educado, había crecido en un mundo así. Vale, pero desde luego lo que no podía estar diciendo Pablo a los efesios es que la mujer debía tener miedo al marido. No. Y por eso el texto se traduce como respeto. ¿Y por qué no han hecho lo mismo con Gálatas 2? ¿Por qué no han traducido esa palabra que en Efesios han traducido como respeto, lo han hecho como miedo? ¿Por qué? ¿No deberíamos ser consecuentes en el uso del término y su traducción? El texto nos dice que Pedro, por respeto a lo de la circuncisión, cambió su actitud. No cambió su predicación, ni su discurso, ni su forma de entender el Evangelio y su judaísmo, pero sí cambió su actitud por respeto a los de la circuncisión. Vamos a Gálatas de nuevo y avanzamos hasta el versículo 13. Fijaos, leemos. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 1 hora. Bueno, vale. Versículo 13. Y el resto de los judíos disimulaban con él de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí el texto griego usa judaioi, que habitualmente, ya os lo he comentado antes, se traduce como judíos, pero ya hemos visto con anterioridad también que el contexto cultural nos muestra, el contexto cultural y social del siglo I nos muestra que se refiere con mayor precisión a los judíos conservadores de las tradiciones, de las costumbres tradicionales de Israel. En Antioquía, ciudad cosmopolita, clave en el desarrollo del movimiento jesuano, convivían pues estos dos tipos de israelitas. Y Pedro, al llegar desde Jerusalén, se encuentra con ambos grupos. Durante un tiempo convive con los helenistas, es decir, con los judíos helenizados y come con ellos, pero cuando llegan los emisarios de Santiago, supuestamente, cambia su conducta por respeto a los más conservadores. Y esta conducta genera confusión y un efecto dominó. Incluso Bernabé, como una ficha de ese dominó, compañero de Pablo, se ve arrastrado. Y Pablo, al ver este cambio de actitud, reacciona públicamente. El texto dice que, fijaos qué frase tan fuerte, le resistió Pablo a Pedro cara a cara y dirige una pregunta muy fuerte. Dice el texto, si tú, siendo judío conservador, es decir, judaioi, siendo judío conservador de las tradiciones, eso lo añado yo para crear el contexto de esta frase. Si tú, siendo judío conservador de las tradiciones, comías con los no conservadores y no con los conservadores, ¿por qué obligas ahora a los judíos que no conservan las tradiciones, es decir, a los judíos helenizados, ¿por qué los obligas a judaizar? Que sería socializar entre judíos. ¿Por qué? ¿Por qué le exiges eso a esta gente si tú no has sido capaz de hacer lo mismo y has socializado con los helenizados?
A primera vista, evidentemente, el reproche es directo y personal. Pero hay amigos y amigas, al analizar el papiro 46, os repito, uno de los más antiguos, si no el más antiguo de las cartas paulinas, la escena adquiere nuevos matices. Y veréis por qué. Vamos a comparar el texto mayoritario, es decir, los textos que hemos recibido nosotros habitualmente, frente al papiro 46 en algunas frases que aparecen. Nuestras traducciones en español, por ejemplo, dicen que vinieron algunos de parte de Santiago. ¿Verdad que antes os he dicho supuestamente de parte de Santiago? Bien, el texto en castellano dice vinieron algunos de parte de Santiago. El papiro 46, sin embargo, dice que vino alguien. Alguien, que no es lo mismo. Esa diferencia es crucial para entender este encontronazo. El contraste es este. Los textos mayoritarios, en tanto sinaítico como siríaco, etcétera, dicen antes de que vinieran algunos de Santiago, y el papiro 46 dice antes de que viniera alguien de Santiago. ¿Y quién es ese alguien? Desde luego, conforme al papiro 46, algunos los descartamos. No son algunos. Según el texto más cercano al original que escribiría de su puño y letra Pablo originalmente. Perdón por la redundancia, que al final se convierte en rebuznancia. Bien, de algunos nada. Alguien. ¿Y quién podía ser ese alguien? Pues el contexto obliga a colegir que ese alguien es Pedro. Porque Santiago, que es el que manda en la comunidad de la que parte Pedro, es decir, Santiago manda a Pedro a Galacia, a Antioquía. Por eso el texto del papiro 46 dice antes de que viniera alguien de Santiago, es decir, enviado por Santiago. ¿Y quién ha venido antes de parte de Santiago? Pablo no, Pedro sí. Así que si el texto podemos traducirlo como lo que sigue, antes de que viniera alguien de Santiago y ese alguien es Pedro, lo que nos está contando el texto es que Santiago envió a Pedro, Pedro socializó con los judíos helenizados y cuando llegan Pablo y Bernabé, Pedro se retrae de comer con los no circuncidados a causa del respeto o reverencia por los circuncidados. Esto cambia por completo el enfoque. En nuestras traducciones, Pedro es parte de los que cambian de actitud al llegar los emisarios, y en el papiro 46, cuando Pedro llega a Antioquía, él es quien altera la dinámica de la convivencia. ¿Os dais cuenta? Antes de que llegase Pedro,
los dos grupos, judíos helenizados y judíos conservadores de las tradiciones y las costumbres de Israel, comen por separado. Y ahora Pedro rompe esa dinámica de convivencia porque come con los helenizados. Es su sola presencia, su autoridad, su estatus, lo que hace que los tradicionales, los conservadores, empiecen a distanciarse de los helenistas. Es que lo hemos entendido todo mal. Pedro se equivocó, sí, a la hora de forzar a los dos grupos a distanciarse. Se equivocó. No debería haberlo hecho. Se desentendió de los judíos helenizados, pero no lo hizo por cobardía o por hipocresía, sino por respeto a los sí circuncidados. Y de ahí que en Gálatas 2 no haya una respuesta a la pregunta de Pablo. ¿Os habéis dado cuenta de que a la pregunta de Pablo, ¿y por qué si tú antes comías con, ahora ya no lo haces? Cierras, interrogación, la abres y la cierras, porque encima es una pregunta fuerte, casi, yo diría, violentante, violenta, no quiero decir violenta, pero podía violentar a la persona que recibía esa pregunta, porque era un bofetón en toda la cara, supuestamente también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una respuesta de Pedro a esta pregunta? Claro, es que esto es lo que pasa muchas veces con los textos bíblicos, que carecemos de contexto, porque el relato ni siquiera nos lo da. Y este es un ejemplo de ello. No sabemos por qué Pedro no responde y se defiende ante Pablo. No creo que sea el que calla otorga, que Pedro es mucho Pedro, que ya lo habíamos visto haciendo locuras. Tiene un buen pronto, su fuerte genio. ¿Por qué Pedro no le responde? Amigas y amigos, porque es una pregunta retórica. Y una pregunta retórica no se responde, porque va en su propio seno la respuesta. Es un toque de atención de Pablo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que se la dice a Pedro, se la lanza a Pedro, porque Pedro es la mayor autoridad dentro del grupo de los judíos en Galacia, no helenizados, sino conservadores de las tradiciones. Es el líder. Es casi, está recibiendo Pedro una pregunta de forma vicaria para que se la hagan todos. Pablo no está reprochando a Pedro, sino a los conservadores, que llegado Pedro se separan de los helenistas. ¿Veis la diferencia? Estoy explicándome bien. Es que lo cambia todo, amigas y amigos. Es verdad que Pablo lo que debería haber hecho, a mi entender, porque Pablo también era mucho Pablo, lo que debería haber hecho es sí reconvenir a Pedro y a los no helenizados que comían ahora con él, y simplemente haberlos separado y hablarles en privado. O incluso haber apartado solo a Pedro y hablarle en privado.
para no poner en ridículo delante de los circuncidados que se habían apartado de la mesa para comer ellos solos, que no se sintieran violentados. Pedro podría haberlo hecho mejor, pero Pablo también podría haberlo hecho mejor, porque en el campo no todo es orégano, y porque en los primeros años del jesuanismo, y después no digamos, desde los primeros años, hubo encontronazos. Pero para mí era muy importante explicar que este choque de trenes, y ha sido evidentemente una exageración para llamaros la atención, pero cierto es que ahí hay dos poderosos del primer jesuanismo que se están enfrentando y que uno está recibiendo y el otro está dando, pero de forma vicaria el que está recibiendo. No era a Pedro a quien reconvenía Pablo, era a los judíos que se habían separado, los circuncidados. Por lo tanto, Pedro no estaba fingiendo. Los que fingen son los otros, los judíos tradicionales y conservadores, quienes ante su llegada comían tranquilamente con los helenistas y ahora simulan no hacerlo. Por eso Pablo no acusa a Pedro de hipocresía directa, sino que le lanza una pregunta retórica delante de todos. Es una táctica de liderazgo. Al interpelar al líder, arrastra consigo al resto. Se los está llevando Pablo a su terreno, empleando a Pedro como figura vicaria. Pregunta retórica. Y esta lectura tiene varias consecuencias teológicas y también eclesiológicas, de comunidad, de gestión de las comunidades. Por ejemplo, Santiago no envió a un grupo. La idea de una delegación oficial desde Jerusalén pierde absolutamente peso frente a la lectura del Papiro 46. Aquí no ha habido un problema gordo que haya llegado a oídos de Santiago y Santiago ha enviado a algunos, que no, a algunos no, a alguien. Segundo, Pedro no es un hipócrita, aunque sí es causante del cambio de actitud por respeto y no por miedo. Tercero, los verdaderos hipócritas fueron los judíos tradicionales de Antioquía, que fingieron no comer con los helenistas cuando llegó Pedro. En cuarto lugar, la crítica de Pablo fue estratégica, no hostil. No le estaba reconviniendo, no le estaba llamando la atención para que se sintiera violentado. Simplemente fue una estrategia para que, vicariamente recibiéndolo Pedro, los demás se sintieran concernidos. Y si Pedro decidía volver a comer con los no circuncidados, el resto irían detrás de él. Y quinto, la tensión no era entre judíos y gentiles, sino entre dos formas de ser judío. Los judíos tradicionales de Antioquía y los helenizados de la propia diáspora. Fijaos, este tipo de conflictos no debe generarnos pudor o mal sentimiento o frustración o incluso sentirnos defraudados por el primer cristianismo, por los apóstoles, por los emisarios. Porque esto ya ocurría y le ocurrió en tiempos de Jesús y a Jesús.
Este conflicto en Gálatas resuena, tiene claros ecos de lo que vivió Jesús. También él fue criticado por comer con pecadores, con impíos, por acercarse a los impuros y comer con ellos. Ya ahí había problemas de judíos entre judíos, porque con los impuros no se come. La crítica que Pablo lanza aquí en este texto recuerda la crítica que los fariseos hicieron contra Jesús. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Solo que esta vez Pablo la emplea para llevarlos hacia sí, para que por el liderazgo de Pedro los circuncidados vayan detrás. Y estoy concluyendo. El episodio de Antioquía, leído desde el papiro 46, que a mi entender es la mejor forma de leerlo, no es una simple confrontación entre apóstoles. Es un retrato vivo y vívido de las tensiones reales que hubo desde el principio dentro del naciente mesianismo que acepta como Mesías a Jesús de Nazaret. Tensiones entre tradición y adaptación, entre centro y periferia, entre Jerusalén y la diáspora. Pedro no fue un cobarde. Sí, diplomático y a duras penas, porque esa diplomacia causó confusión. Pablo, con su agudeza característica, no le desautoriza violentamente, sino que apela a su conciencia delante de todos para que todos apelen también a su conciencia. Y esta relectura nos invita a mirar con más matices, con más sutileza los conflictos en el seno del primer jesuanismo y a reconocer que la fidelidad al mensaje no siempre se juega entre el blanco y el negro, sino entre los grises. A veces, como Pedro, respetamos tanto a unos que herimos a otros, aunque sea sin querer. Y como Pablo, debemos saber cuándo hablar, pero también cómo hacerlo y de qué manera. ¿Pondremos en ridículo entre la espada y la pared a un grupo de hermanos con los que no sintonizo de forma pública o lo haré en privado? Saber cuándo hablar y cómo. Bien, pues esta ha sido mi reflexión de hoy. Espero haberme hecho entender, la verdad es que no lo sé. Voy a leer vuestros comentarios, son poquitos. Lidia Pérez Fernández nos da las buenas noches. Buenas noches para ti también, Lidia. He recibido una noticia hoy de tu parte que me congratula. No voy a decir que me haga más o menos feliz, pero prefiero tenerte cerca, digamos. Dice Lidia también, lo estás dejando claro. Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias por decirlo. Y Lola Nogueras, una buena amiga de aquí de Zaragoza, dice muy necesaria todas estas aclaraciones. Mil gracias. Pues gracias a ti, Lola, por haberte conectado. Lidia sigue diciendo, esto que has dicho no me lo podía perder por nada. Estoy leyendo el libro de Hechos otra vez. Divertido no, qué entretenido es el libro de Hechos. Es como la Odisea, ¿no? Es siempre de viaje en viaje, de puerto en puerto, yendo aquí, yendo allá, llevando un mensaje. Sí, así es. No nos lo podemos perder.
el libro de Hechos. Muy bien, amigas y amigos, pues ¿qué os voy a decir? Que ha sido un jueves más, un placer más, que estoy contentísimo con que hayáis podido conectaros. Estoy contento de haber tenido la oportunidad de expresaros algo que quizá no tenga un profundo trasfondo teológico, que a mí me gusta también hacer eso, bueno, hasta la profundidad que yo pueda y sepa, ¿verdad? Sino ver cómo puede variar nuestra imagen de un suceso leyéndolo en las escrituras de una forma o de otra. Y esto es vital, porque esto nos hace tolerantes, compasivos. ¿Por qué? Porque soy consciente de que igual soy yo el que no estoy leyéndolo bien, porque no me he puesto en el contexto oportuno y por lo tanto estoy perdiéndome cosas que al perderlas estoy contrariando a aquel que lo ha hecho bien. Y soy yo el que pienso que lo he hecho bien. Y eso, repito, con una palabra que no me gusta mucho, nos hace más tolerantes, porque nos hacemos conscientes de nuestra forma de entender las escrituras y que no es más que otra forma de entender que pueden tener otros u otras personas. Espero que esto haya servido para eso, para ser siempre consciente de que es importante atinar con el contexto y así sustraeremos, succionaremos toda la verdad que me puede aportar las escrituras. Os quiero mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. ¡Ay! Se me olvidaba, perdón. No olvidéis que mañana a las 8 de la tarde, en este muro también, en el mío de Facebook, tendré mi entrevista a Antolín Diestre Gil, pastor, profesor, teólogo, doctor en teología. Le haré la entrevista de los viernes, ¿de acuerdo? Y además creo que va a ser muy interesante porque va a tocar el mismo asunto que el viernes pasado, es decir, una respuesta teológica a las distintas declaraciones del Papa León XIV por parte de Antolín Diestre Gil, pero desde otro enfoque. Yo lo conozco el enfoque y sé que os va a interesar mucho. Un abrazo muy fuerte y ahora sí, ahora de verdad, hasta la semana que viene.